¿Estamos convenidos? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, en esta hora, amado Dios, yo me pongo en tus preciosas manos, pidiéndote, Padre, que tú seas quien use mi mente, mi corazón, mis labios, Padre, para que pueda exponer esta palabra que va a ser de bendición a nuestras vidas, esta palabra que nos hará reflexionar acerca de lo que estamos, Padre, creyendo y lo que debemos estar haciendo cada día. Amado Dios, yo te pido que pongas y abras el entendimiento de nuestras mentes para comprender lo que tú nos quieres dar en esta hora. Amado Dios, yo te ruego que todo lo que salga de mi boca sea de grande bendición primeramente para mí y también para los que me escuchan, amado Dios. Pon ese oído atento a tu palabra, todo estorbo que el enemigo quiera hacer en esta hora, en el nombre de Jesús, echamos fuera y nos ponemos en tus preciosas manos para escuchar tu bendita palabra. En el nombre de su amado Hijo Jesús le he pedido todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, vamos a meditar unos momentos en la bendita palabra de Dios. Y en esta noche vamos a meditar bajo el tema En rumbo hacia la libertad. ¿Hacia qué libertad? Hacia la libertad con que Cristo nos hizo libres del pecado y de todo aquello que nos ha estado atando. Para esto, En rumbo hacia la libertad es un tema que se refiere mucho a despojarnos de aquello que tenemos ahí arraigado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por mucho tiempo lo hemos estado arrastrando y lo traemos ahí con nosotros porque hubo un tiempo tal vez en el cual luchamos contra esas cosas, tratamos incansablemente de despojarnos de esto, pero por estar en una situación inconveniente no pudimos hacerlo y llegó al grado de que todo eso que nosotros veníamos cargando lo pensamos en nuestra mente, lo guardamos en nuestra mente como que ya va a ser algo normal para nuestra vida. Es decir, nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a cargar ese peso en nuestras vidas y por haber fallado una y otra vez en un determinado tiempo, ya lo dejamos por la paz, como dicen por ahí, y nos acostumbramos ahora a cargar con ese peso. Eso me lleva a una enseñanza, es una pequeña reflexión acerca de un animal muy noble que traen a veces en los circos, se conocen los elefantes. Dice esta reflexión que estaba un niño en el circo viendo la actuación de este animalito y él se maravillaba de ver cómo ese imponente elefante hacía sus actos, exponía su gran fuerza que tenía, la capacidad que tenía ese animal. Pero dice que al término de su acto, en el intermedio que le dicen, el niño se quedó mirando y observando a ese voluminoso animal y fuerte, que solamente estaba atado a una pequeña estaca clavada en el piso con una cadenita en su pie, en su pierna. Y él le preguntó a su papá: oye papá, ¿por qué ese elefante tan grande, tan fuerte, no se desata de esa pequeña cadenita? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no la arranca y se va? Es muy fuerte. Y el papá le dijo: porque está amaestrado. Pero el niño no se quedó conforme con esta explicación que el papá le dijo. Dice: bueno, sí, pero ¿y si está amaestrado, por qué no se suelta? ¿Por qué lo tienen amarrado? Se supone que si está amaestrado, entonces debería de entender que no necesita ninguna cadena para estar ahí. Y entonces el padre ya no supo qué responder, simplemente alzó sus hombros y le dijo: no sé. Dice esta reflexión que el padre le dijo a su hijo: espérame aquí, voy al baño y regreso. Pero al lado de él había un ancianito que escuchó la plática y le dijo: ¿ves ese imponente animal que está ahí?
¿Sabes por qué no se desata y no se va de ahí de donde está atado? Dice, es porque él piensa que no puede romper esa cadena. Pero el niño, ¿pero por qué? Si es muy grande, es muy fuerte. Con un solo jalón puede tumbar un árbol mucho más grande. O sea, su fuerza es imponente. Dice, sí, pero el problema es que ese animalito, desde pequeño, lo tuvieron amarrado a esa pequeña cadena. Y cuando era pequeño, al principio él intentó una y otra vez desatarse de esa cadena, liberarse de esa cadena, pero la cadena era más fuerte que él. Este animalito luchaba constantemente, dice, llega el momento que el animalito se da por vencido de decir, no puedo quitarme esta cadena. Y entonces empieza a cambiar su perspectiva, a decir, ahora tengo que vivir con esta cadena. Esa cadena va a ser parte de mi vida, la hace parte de su vida. Pasa el tiempo, el animal crece y le siguen poniendo una cadenita igual pequeña y una estaquita tan pequeña, porque el animal ya se acostumbró a entender que esa pequeña estaca y esa pequeña cadena atan su cuerpo y que no la puede romper, porque ya no ha intentado más hacerlo. ¿Por qué? Porque ya en su mente quedó que eso era más fuerte que él en un principio y no pudo más y se rindió. Ahora que es grande sigue teniendo esa misma mentalidad, sigue teniendo esa misma idea que él no podría romper esa cadena, porque en su memoria está ese reflejo vívido de cuando él intentaba una y otra vez romper esa cadena. ¿Qué pasa? Nosotros como cristianos, cuando recién llegamos al Evangelio, a nosotros nos enseñan y nos instruyen en la carrera y nos ponen por delante muchas cosas que debemos de hacer. Una y otra vez, a veces nosotros, dentro de nuestro pensamiento, hay algunas cosas que no nos parecen correctas, pero como no tenemos el conocimiento, no podemos aludir o contradecir algo que nos están enseñando. No podemos cuestionar algo porque no conocemos nada de ello. Entonces, tomamos por hecho que todo es correcto. Y se nos enseña con una determinada ideología de decir, tú no cuestiones, tú no te rebeles, tú crees por fe, lo que te digo, eso es lo que tienes que creer y sigue así. Y el cristiano también se está formando una idea en su mente acerca de la religión. Y entonces empieza a ver, y eso lo podemos ver en muchas diferentes denominaciones, cómo hay un seguimiento a doctrinas falsas, un seguimiento a cosas que no están conforme a la Biblia por falta del conocimiento de la palabra. Pero como fueron instruidos desde el principio en esas doctrinas, de manera que ellos no podían alegar, ellos no podían cuestionar, ellos no podían decir o tener una palabra en contra del que les enseñaba, porque decían, ¿tú quién eres para decirle a esta persona lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir? Porque tú no sabes nada, él es estudiado, él ya sabe más que tú, él tiene muchos años en el ministerio y tú no puedes hablar algo en contra de él. ¿Y qué sucede? Sucede lo mismo que la mentalidad de este elefantito. Ese elefantito se quedó con esa memoria de lo que quería destruir, de lo que quería desatarse, pero no pudo. Y entonces lo hizo parte de su vida. Y entonces él siguió su crecimiento, pero ahora con esta idea de que esa cadena era más fuerte que él. Por eso el tema en rumbo hacia la libertad. Por eso leímos esta parte que dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mis palabras, en las palabras de Jesús, no en las palabras que dice el hombre, no en lo que el hombre dice ni lo que el hombre piensa que es, sino lo que Jesús dijo que es, sino lo que la palabra dice que es. Dice que permanecer en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y conoceréis ¿qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las tradiciones que no son conforme a la palabra. Libre de las doctrinas falsas. Porque la palabra, ayer hablábamos acerca del tema de los que entran encubiertamente a la iglesia para meter herejías destructoras. Libres de ese tipo de cosas que entran a la iglesia sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces seguimos teniendo ese complejo de ese elefantito que bien podía liberarse hoy en día estando grande de una sola tirada, pero él en su mente tiene otra cosa. Él está cautivo, mentalmente tiene esa cautividad. Así muchas veces nosotros tenemos ciertos temores a la vida porque desde pequeños hemos tenido problemas que no hemos superado y no los hemos enfrentado a la realidad, conforme a lo que verdaderamente deberíamos de hacer. Es enfrentar los problemas, no huir de ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que llega otro problema semejante, tratamos de huir de los problemas. Siempre tratamos de huir, siempre tratamos de esquivarlos. Pero tenemos que enfrentar a nuestros propios miedos, a lo que nos está viniendo. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a poder avanzar. Vamos a quedarnos como ese elefantito, aunque estamos creciendo físicamente, espiritualmente estamos quedándonos en el mismo lugar. Espiritualmente no podemos avanzar porque estamos atados a esa pequeña cadena que desde un principio ha estado en nuestros pies, que no nos deja avanzar. Esa cadena es todos esos miedos que hemos tenido desde pequeños, que hemos tenido muchos problemas a veces en nuestra familia, con nuestros que se decían amigos, con personas que conocíamos, que nos hicieron daño de alguna u otra forma, hasta los propios miedos que tenemos en nuestro interior acerca de las cosas que hemos de hacer. A veces tenemos miedo de emprender algún tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en que vamos a tener un fracaso. ¿Por qué estamos pensando que siempre vamos a tener un fracaso? Porque en tiempos anteriores hemos tenido fracaso tras fracaso y entonces en nuestra mente ya está eso. Cualquier cosa que intentes terminará en fracaso. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros vamos a Él, nosotros nos acercamos a Él, dice que Él nos va a ayudar. Que dice la palabra que dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si confiamos en Jesús, nosotros tendremos victoria y podemos avanzar, podemos romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque las cadenas van a ser rotas. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay libertad. En Jesucristo vamos a encontrar esa libertad que necesitamos. Muchas veces no solamente este ejemplo no solamente significa que para solo los cristianos funciona, también es una cuestión de la vida personal que nosotros tenemos, nuestros propios miedos hacia hacer ciertas cosas o los miedos que hemos tenido desde pequeños que siempre han estado ahí con nosotros y no los hemos podido vencer. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a tenerlos con nosotros. Ya los volvimos parte de nuestra vida y eso nos ha llevado hoy en día a ser temerosos de todas las cosas que pasan. De tener miedo a cualquier cosa y de no poder enfrentar ese tipo de miedos. Es difícil, ¿por qué? Porque siempre se tiene ese recuerdo de la infancia, ese recuerdo que nos está acarreando problemas y nuestra mente no quiere salir de ese confort en el cual ya se ha puesto cómodo, es decir, ya se siente más seguro estando en ese proceso de mantener esos miedos y de estar ahí y de no dar un paso adelante, porque ya sabe que ha estado en su vida ese temor a hacer las cosas porque siempre había fracasado. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Jesucristo, Él es el que nos ayuda y nos libera de todos esos males.
¿Para qué? Para poder caminar ahora sí a paso firme, sabiendo que lo que viene más adelante es de bendición, porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo podemos en Cristo, entonces las cosas que antes nos achacaban, lo que nos agobiaba, hoy en día ya no deberían de ser un estorbo para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia. Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Dios cambia nuestra visión. Y todo aquello que antes era un temor para nosotros, todo aquello que estaba ahí guardado en nuestros corazones, que por años lo hemos estado arrastrando, es hora de desecharlo, es hora de dejarlo atrás y de mirar hacia el frente. Decía el apóstol Pablo que dejando lo que está detrás, no mirando, dice, lo que está detrás, sino poniendo la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra carrera es hacia adelante, no hacia atrás. Y lo que está atrás de nosotros es dejar esas cargas, dejar eso que nos está agobiando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a libertar. Por eso dice que, vamos a ver el versículo 36, ahí mismo donde leímos, pero ahora el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que cuando Jesucristo nos liberta, somos verdaderamente libres de todo aquello que traíamos ahí acumulado, de todas esas cosas que nos perturbaban, de todas esas cosas que nos estaban haciendo personas siempre tímidos a las cosas que vienen por delante, siempre temerosos de las cosas nuevas que aparecen ante nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo tenemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, lo tenemos ahí arraigado y tenemos miedo de caminar más adelante. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice que Él es el que nuestro ayudador, es nuestra roca firme, que podemos confiar en Él, es cuando podemos vencer estos miedos y es cuando podemos avanzar día tras día. Es verdad que tenemos que luchar, que tenemos que esforzarnos, pero también es verdad que Dios está a nuestro lado. Dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos, pero esta reflexión del elefantito tiene una profundidad más allá que nos lleva a entender también cómo es que el cristiano de alguna manera también se ha arraigado a doctrinas falsas y a falsas enseñanzas, porque así le fue impuesto, mas no podía refutar porque tampoco tenía los argumentos, porque no conocía de la palabra, era un niño. Entonces, así como a ese pequeño elefantito desde pequeñito lo enseñaron a que se mantuviera sujeto a esa cadena, así el cristiano desde pequeñito, hablando espiritualmente, desde que entra a la iglesia, cuando le empiezan a adoctrinar y le empiezan a dar todo lo que tiene que hacer, él, por ser pequeño, no puede contradecir nada, puesto que no conoce aún de la palabra. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, por eso Dios nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñamos la palabra, entonces nos empezamos a dar cuenta que ciertas cosas que nos habían estado enseñando por años, puede ser años, no está conforme a la palabra de Dios. No encuadra con lo que la palabra de Dios dice. Entonces es ahí donde nosotros debemos de ver ese cambio. Debemos de avanzar, de hablar. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que aquellos que están en la oscuridad y en las tinieblas puedan venir a la luz verdadera, a la luz que es en Cristo Jesús. Pero si nosotros tenemos una doctrina errada, una doctrina falsa, y la palabra lo dice, que ahí
falsos maestros enseñarán esas doctrinas y doctrinas destructoras. Si nosotros enseñamos eso, estamos haciéndoles cautivos también a aquellas personas con falsas doctrinas. Por eso es importante, como decía en Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y todos los que te oyeren. Se refiere de que debemos de tener cuidado como analizamos las Sagradas Escrituras y entendemos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque a través de ese conocimiento nosotros nos alimentamos primeramente espiritualmente nosotros, y de lo mismo que nosotros hemos tomado también damos a los demás. Pero si yo tomo algo erróneo, yo tomo algo que no es conforme a la palabra, yo me estoy alimentando de una mala comida y me va a hacer daño en mi cuerpo. Físicamente, si comemos algo que está descompuesto, nos hace daño. Y si esa misma comida que yo comí le doy a alguien más, le invito, esa misma comida le va a hacer daño al otro también. Es por eso que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, ten cuidado de quién, de los demás, no, de ti mismo. De ti mismo, porque primeramente la palabra es para aquel que la va a exponer, es primeramente para él y después para los que te oyen. Es por eso que es importante que la entendamos y comprendamos fielmente conforme a la voluntad de Dios, pidiéndole sabiduría, pidiendo que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, porque hay cosas difíciles de entender. Pero no nos vamos a ir a las cosas más difíciles. Primero empecemos, como en todo lugar o todas las cosas que se inician, siempre una casa, la construcción, los cimientos. Posteriormente empiezan a levantar muros. Entonces todo tiene un proceso. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender, que el proceso del cristiano tiene que ser poco a poco, de lo que se entiende más fácil para después ir subiendo la dificultad hasta lo que es más difícil. Pero todo con la ayuda de nuestro Dios, que Él es el que nos va a ayudar a hacer las cosas. Si nos hacemos la pregunta, volviendo nuevamente a esa alusión del elefantito, ¿cómo es que ese animal tan grande no se podía soltar de esa pequeña estaca y esa pequeña cadena? Esa pequeña estaca y esa pequeña cadena dentro del cristianismo hace alusión a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas, a esos falsos maestros que enseñan de mucho hoy en día enseñan de la prosperidad, que enseñan de el mover del Espíritu Santo, que la risa santa, que la unción que decíamos ayer precisamente, de muchas cosas que ahora ya son como un amuleto, que si no lo tienes, pues no recibirás el milagro. Que toque el manto sagrado que vino de allá de Jerusalén, que toque el agua del Jordán. Sí, todas esas cosas ya empiezan a hacer un mercadeo de cosas y ya le están dando más lugar a un objeto que a la propia palabra. Es decir, que ahora es más poderoso esa agua del Jordán, tal vez porque en el agua del Jordán se limpió Naamán. Pudo ser que el agua tenga mucho poder, pero no, en realidad ya se están desvirtuando de la verdadera esencia del Evangelio. Se están desvirtuando porque ¿quién es el que hace las obras? Es Jesús. Cuando hoy que toqué el tema de Naamán, cuando Naamán fue al río, que le dijo el profeta Eliseo que se fuera a sumergir 7 veces en ese río, que por cierto no era el mejor de todos, porque por eso Naamán se enojó y dijo que ¿por qué me mandan a ese río habiendo otros mejores que ese? Ese es un río con mucho lodo. Pero ahí lo que Dios le quería enseñar a Naamán era la obediencia. Y se lo hizo ver por medio de su siervo. Le dijo, Señor, ¿y si te pidiese algo más grande, más difícil para hacer? ¿No lo harías? Entonces, ¿qué puedes de ir y sumergirte 7 veces en el río y serías limpio? Y entró en razón y dijo, es verdad.
Porque si me hubiera pedido que yo fuera a la montaña más alta y de allá yo buscar, no sé, cualquier otra cosa tan difícil de tomar para cualquier otra persona, menos para mí, lo iba a hacer porque él lo que quería era ser sano, quería ser libre de eso. Entonces, dice que él fue y obedeció y hizo lo que le dijo el profeta Eliseo, y dice que después de sumergirse por 7ª vez, fue libre. Eso nos da la enseñanza que nosotros cuando confiamos en Jesucristo también vamos a ser libres. Por eso Él dice que seremos verdaderamente sus discípulos, y dice, y si el Hijo verdaderamente os hará libres. Es decir, que Él es el que nos va a hacer libres de todo temor. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él ha prometido para sus hijos que Él va a estar ahí. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos para enviar bendición y vida eterna. Y lo mismo es para cualquiera de nosotros que estamos aquí. Su palabra no cambia, la palabra de Dios es viva y verdadera. Entonces, este problema se sigue suscitando en nuestras vidas constantemente. Es algo que nos ha estado dañando nuestros corazones, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a quitarnos de nuestras vidas esos temores que el enemigo pone, y a través del tiempo nos vamos acostumbrando a una vida llena siempre de miedos, llena siempre de temores, que no queremos esforzarnos en nada. Y eso es un problema para el cristiano, porque el cristiano que no quiere afrontar las cosas, la palabra de Dios nos dice muy claramente que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener valentía, porque dice la palabra que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que viene ante nuestra vista. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14. Y esto es a lo que yo venía diciendo, que desde niños hemos aprendido del Evangelio. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Dice la bendita palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y más adelante el 16 nos da la declaración más importante. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que desde la niñez, algunos tal vez ya más grandes les enseñaron de el Evangelio, otros, como en mi caso, desde pequeño fui instruido en el Evangelio porque mi madre era evangélica desde que tengo memoria. Y eso no implica que yo haya sido perfecto o haya continuado lo que mamá me enseñó. Porque llega un momento en que uno como personas nos desviamos, hacemos cosas distintas y vamos por un camino distinto al que nos enseñaron. Pero cuando las palabras quedan arraigadas en nuestro corazón, esa semilla al final emerge y hace lo que tiene que hacer. Crece en nuestras vidas y nos hace sentir el volver a los caminos de Dios y estar nuevamente dentro del camino de Dios. ¿Por qué? Porque nos fue enseñado, nos fue puesto en nuestros corazones. Tal vez por un tiempo divagamos y nos fuimos por otro lado, pero al final
volvemos. Por eso dice la palabra en Proverbios, dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esas palabras quedan ahí. Así como de niño yo recibí esas palabras, yo recuerdo claramente cómo a veces yo no quería ir al templo, pero me llevaban. Y ya después estando allá, yo sentía paz y me sentía bien. Entonces son recuerdos que siguen ahí, que al final llega un momento en nuestras vidas que empezamos a analizar nuestro pasado y a ver como dicen normalmente, los pros y contras de nuestra vida. ¿Cómo ha sido nuestra vida en este periodo de tiempo, en mis 20, mis 30, mis 40 años, qué sé yo? Y analizando, hice tantas cosas buenas, hice tantas cosas malas. ¿Qué me trajo el hacer lo bueno? ¿Qué me trajo el hacer lo malo? ¿Qué me trajo esto y aquello? Entonces uno empieza a analizarse y es ahí donde uno se da cuenta de que puede cambiar las cosas, de que esa cadenita que estaba atada a nuestras vidas se puede romper. ¿Cómo? Siguiendo las pisadas del Maestro, viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Solo de esa manera se pueden romper esas ataduras. Muchas veces se intenta de una y otra forma y sigue teniendo el mismo resultado que tenía ese elefantito cuando era pequeño. No puede romper esa cadena. Pero hoy en día, ya crecido, sí lo puede hacer, pero no lo ha hecho porque no ha meditado, no se ha puesto a analizar que ahora ya es más fuerte, que ahora esa cadena que antes se veía muy fuerte y que ahora esa estaca que antes para él se veía muy fuerte, ahora es insignificante para él. Lo mismo pasa que el cristiano se quedó con esa idea o a veces como personas nos quedamos con esas ideas en nuestra cabeza y ahí se quedan estancadas. El tiempo no pasa de ese punto y nos quedamos como suspendidos en ese tiempo. Y todo lo que pase más adelante de nuestras vidas, no somos capaces de actuar porque estamos bloqueados por lo que teníamos cargando en el pasado. Hasta que no haya un análisis de nuestras vidas, hasta que no pongamos ese empeño en poder nuevamente intentarlo, no vamos a poder avanzar. Tenemos que intentarlo. Tenemos que cruzar esa barrera que nos está deteniendo. Puede ser que esa barrera sea simplemente una barrera de cartón y la podemos romper fácilmente, pero para nosotros nos parece que es un muro irrompible de bloque o de concreto, aunque la verdad es que simplemente es un cartón que podemos romper. Es por eso que hoy en día muchos tienen tantos miedos de hacer las cosas y creen que a veces el intentar cosas nuevas va a ser malo, y por eso nunca salen de ese estancamiento en el que se encuentran. Pero es tiempo de caminar en rumbo hacia la libertad. Esa libertad que Jesucristo nos ha dado, esa libertad que Jesucristo, por la cual pagó en esa cruz para que nosotros seamos libres. Es por eso que debemos de seguir las pisadas del Maestro y de buscar siempre de su palabra para que Él nos guíe y nos dirija por el buen camino. ¿Para qué? Para que al final obtengamos la recompensa. En aquel día yo me voy a sentir muy honrado de que el Señor nos diga: bienvenido, pasa al gozo de tu Señor. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que dar ese paso hacia adelante. Que no nos detenga esa pequeña barrera que está delante de nosotros, que le hemos estado evadiendo constantemente. Cada vez que llegamos a un punto donde nos encontramos con esa pared, ahí nos detenemos y nos echamos de nuevo para atrás. Y vamos para otro lado y volvemos a encontrarnos otra vez esa misma barrera y nos volvemos a echar para atrás. Es tiempo de ir hacia adelante. Es tiempo de emerger y de salir con valentía hacia adelante, buscando la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos va a dar esa salvación. Por eso es importante que escudriñemos su palabra,
y la entendamos y la pongamos por obra, porque en ella está todo lo que necesitamos saber. En ella está todo lo que Dios nos enseña y cómo debe de ser nuestra actitud ante el mundo, cómo debe ser nuestra postura ante las cosas que suceden en el mundo. No es que tengamos miedo de las cosas que suceden en el mundo, sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que las cosas no pintan bien, pero que eso no nos asuste, es algo que la Biblia dice que va a suceder. Es algo que la Biblia, lo que quiere Dios es que nosotros nos preparemos y que cuando esos momentos lleguen, nosotros estemos capacitados para poder cruzar ese problema. No es que se van a quitar los problemas y vamos a cruzar sin ningún problema, no. Es que estemos capacitados y fortalecidos para que cuando lleguen esos problemas nosotros tengamos ese poder para poder avanzar firmes sin decaer. Porque aquel que siempre tenga esos miedos jamás va a poder avanzar y ahí se va a quedar en el mismo lugar. Y van a ser algo similar como los que cayeron en el desierto, los que estuvieron ahí cuando Dios los trajo por 40 años dando vueltas en el desierto y ahí quedaron en ese desierto. Y no pudieron cruzar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se dieron por vencidos, siguieron con sus mismos problemas de siempre, nunca quisieron aceptar las cosas nuevas, lo que Dios les ofrecía, lo que Dios les estaba enseñando, no lo quisieron aceptar. Se rehusaron a aceptarlo y perecieron en ese lugar. Entonces nosotros debemos de hacer lo que la palabra dice, seguir hacia adelante, ir en pos del camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él nos ha marcado por medio de su bendita palabra. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que todo lo debemos de hacer conforme a la palabra de Dios, a la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y que en Él confiemos, en todo tiempo. Y entonces podremos decir verdaderamente que hemos conocido la verdad y ahora somos libres. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra que Él nos ha dejado para que nos enseñe y nos corrija, porque a veces podemos estar mal, pero leemos la palabra y la palabra nos corrige. Mira, aquí dice que no podemos hacer esto. Bien. Entonces nos corregimos por medio de la palabra. Nos enseñamos por medio de la palabra. Y tenemos la verdad que está en esta Biblia. Algunas con unas variaciones más, menos, pero cuando Dios nos da el entendimiento, nos abre el entendimiento, podemos entender plenamente lo que su palabra quiere darnos a entender. Amén. Bien, pues en esta hora, este ha sido el mensaje que guardemos en nuestros corazones y que analicemos nuestras vidas, analicemos lo que nos está deteniendo, aquello que no nos deja avanzar. Todos esos miedos y esos temores que tenemos, estoy seguro que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a ayudar. Estoy seguro de que cada uno tiene diferentes problemas, diferentes temores, diferentes situaciones, pero que eso no sea un obstáculo para que se queden estancados, sino que todo eso se logren despojar. Por eso dice que debemos de despojarnos de todo eso que nos asedia, de todo eso que nos está molestando para poder seguir adelante. Vi en una ocasión un documental que la langosta no va creciendo su cascarón junto con el animalito. Dice que la langosta pasa un proceso en el cual se tiene que salir de ese cascarón viejo para emerger y hacerse uno más grande. Quiere decir que se está despojando de eso que ya le está apretando su cuerpo, ya no le puede seguir manteniendo porque ya no le sirve. Y dice que llega a un periodo en el cual muda ese cascarón. Es un proceso difícil porque dice que queda completamente indefenso, puesto que ya no tiene coraza.
pero se desprende de esa coraza para poder crecer. Entonces nosotros tenemos que desprendernos de eso que traemos ahí, de eso que nos está asediando, dejarlo atrás para poder crecer, para poder avanzar, para poder seguir. Y eso es lo que el Evangelio es ir avanzando siempre, no retroceder, es hacia adelante siempre. ¿Para qué? Para que podamos llegar un día a la meta y recibir, como todos los que corren, dice, a la vez todos que corren en un estadio corren por una corona, pero nosotros corremos por una corona incorruptible, ¿eh? Una corona de justicia, una corona de vida. Entonces, que Dios sea que nos siga ayudando y que podamos despojarnos de los miedos y los temores que tenemos y que han estado arraigados en nuestras vidas, que lo dejemos en el pasado y veamos hacia adelante. Que dejemos el pasado atrás, dejemos nuestra carga atrás y podamos caminar ahora sí sin ese peso, sin ese dolor de hombros, para que podamos caminar firmes ante Jesucristo. Que Él sea el que nos siga llevando por ese buen camino. Vamos a dar gracias a Dios y que Él sea que nos ayude en todo momento. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hora, amado Dios, yo te doy gracias porque tú nos ayudas a seguir siempre